Hola, la sesión de hoy tratará eh, de una parte introductoria que me gustaría mucho compartir con ustedes y que la tuvieran clara antes de empezar a ver las distintas teorías sobre el comercio internacional. Quiero compartir con ustedes en esta sesión lo que significa una economía de mercado. Esto es muy importante porque todas las sociedades, grandes o pequeñas, antiguas o modernas, han mostrado actividad económica. Sin embargo, no todas las actividades económicas que se han hecho a lo largo de la historia tienen como principal elemento de organización al mercado. Entonces quisiera conversar con ustedes sobre esto para que luego, cuando empecemos a ver las distintas teorías económicas y del comercio internacional, puedan tener claro cuáles son los elementos de esa economía sobre la cual nos vamos a referir, que es la teoría del, del mercado. Entonces, vamos a iniciar. Voy a hacer una eh, rápida presentación sobre los principales elementos, ¿verdad?, que distinguen una economía de mercado de lo que podríamos llamar preeconomías de mercado, ¿verdad? Las economías que estuvieron antes y que tienen un mecanismo distinto de organización. Entonces, voy a compartir a partir de ahora eh, los elementos principales de lo que históricamente se ha conocido como economía de mercado. Como les había dicho, quisiera partir en esta presentación de algunas, no son definiciones, en realidad el concepto ahí está un poquito errado, sino de algunos conceptos, ¿verdad? No defino, sino que elaboro sobre ciertos conceptos. Y hay dos conceptos sobre los cuales yo voy a hacer este análisis. Uno es el concepto de economía y dos, el concepto de mercado, para que ustedes puedan ver la diferencia entre la actividad económica de una sociedad y la forma en que se organiza esa actividad económica, que es el mercado. En algún momento la actividad económica se realizó alrededor de la esclavitud o la actividad económica se realizó alrededor de la forma de organización feudal. Y en algún momento la organizamos alrededor del mercado. Son actividades económicas, sí, que las sociedades hacen, que los seres humanos hacen, pero su mecanismo de organización es distinto. Y entonces a eso me refiero, o a eso me voy a referir. Lo primero que, digamos, el primer concepto que lo he tomado de, digamos, los principios de economía del libro de Paul Samuelson es que la economía, dice este autor, es el estudio de la forma en que las sociedades utilizan sus recursos, que son escasos, para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas, ¿verdad? Ok, vean que esto es interesante y quisiera, digamos, destacarlo a partir de ahora en, en toda la presentación. Eh, todas las sociedades desarrollan actividad económica, ¿sí? Es decir, utilizan de cierta manera sus recursos para producir determinados bienes que van a consumir las personas. ¿Ok? Todas las sociedades tienen eso, todas. Esa es la economía, ¿verdad? Todas las sociedades. Las antiguas, ¿verdad? Grecia o las contemporáneas, como Costa Rica.
Todas las sociedades tienen actividad económica, es decir, utilizan de cierta manera los recursos para producir ciertos bienes y que van a consumir determinadas personas. De su lado, ¿verdad? El otro autor que también es muy popular en las escuelas de economía, o a veces también muy impopular en las escuelas de economía, Paul Krugman, tiene un libro que se llama Principios Básicos de Economía, dice que la economía es una ciencia social que estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, ¿verdad? En una sociedad. Si vemos las dos eh, definiciones, se parecen mucho, porque efectivamente todas las sociedades, todas, absolutamente todas, desarrollan actividad económica. La diferencia es la organización. Y eso es lo que vamos a presentar a continuación, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos dicho que todas las sociedades, antiguas o modernas, pequeñas o grandes, desarrollan actividad económica y que la diferencia, la que las distingue, es su forma de organización, entonces entresaco los elementos principales, los elementos clave para entender lo que es la economía. Primero es una ciencia, pero también puede ser una práctica, ¿verdad? Incluso fue primero la práctica. La gente está produciendo y luego estudiamos eso. Pero digamos, para los efectos de este curso, la economía es una ciencia que estudia los recursos que tiene una sociedad para producir, distribuir y consumir determinados bienes o servicios entre las diferentes personas de una o varias sociedades. ¿Ok? Esos son los elementos de la economía. Están en todas las sociedades, como les dije, desde la antigüedad hasta la modernidad. Ahora, si como habíamos dicho, lo que las distingue es su forma de organización, ¿sí? Entonces veamos una de las formas de organización de esa actividad económica que consiste en utilizar ciertos recursos para producir, distribuir y consumir determinados bienes o servicios entre las personas que integran una sociedad o distintas sociedades. El principio de organización del mundo capital en el que vivimos nosotros, ¿verdad? Del mundo capitalista en el que vivimos nosotros es el mercado. Y de acuerdo con los anteriores autores, tanto Samuelson como Krugman, el mercado es un dispositivo. Y pongo dispositivo aquí porque no quiero utilizar la palabra lugar o espacio, ¿verdad? Es decir, no necesariamente el mercado es un lugar, ¿verdad? Sino más bien es una especie de dispositivo que nos permite reconocer la cantidad de personas que están dispuestas a consumir determinado producto y nos permite reconocer la cantidad de personas que están dispuestas a ofrecer, a producir, a generar esos productos o esos bienes que la gente necesita, ¿verdad? Entonces, ese dispositivo social es particularmente autorregulado, es decir, es suficiente por sí mismo, es suficiente por sí mismo, no necesita de algo más. Y ese dispositivo social que se autorregula, el mecanismo de autorregulación que tiene son las decisiones individuales de las personas, ¿verdad? Y que ese conjunto de decisiones individuales que toman las personas, ya sea para consumir, ¿verdad? Podríamos hablar del conjunto de personas que están dispuestas a consumir un programa de televisión,
como Bailando por un sueño. Y el conjunto de personas que están dispuestas a ofrecer ese producto. Podríamos hablar también del conjunto de personas que están dispuestas a consumir o que desean consumir una bicicleta y el conjunto de personas o empresas que están dispuestas a ofrecer la venta de bicicletas, ¿verdad? Son decisiones individuales. Yo decido consumir una bicicleta antes de consumir un programa de televisión. Yo prefiero consumir, ¿verdad? Determinada cantidad de cierto bien, ¿verdad? Antes que consumir otro. Son decisiones individuales. Ese conjunto de decisiones individuales, que son el mecanismo que permite la autorregulación de ese dispositivo social que llamamos mercado, los llamamos agentes económicos, que están constituidos por empresas y por personas. La interacción entre estos agentes, dice la teoría, la interacción entre las personas que están dispuestas a consumir ciertos bienes, ciertos servicios, y la relación entre esas personas y esas empresas que están dispuestas a ofertar la satisfacción de esas necesidades es lo que equilibra al mercado, lo que equilibra los precios en el mercado. Es por eso que se dice que esta dinámica de intercambio, de interacción entre agentes económicos que están dispuestos a consumir y a ofertar los bienes y servicios que satisfacen los deseos de consumo de las otras personas, ¿verdad? Esa dinámica que solo es posible dentro del mercado es eficiente en la asignación de recursos. Ahora, ¿verdad? Eso es, digamos, estos elementos que acabamos de ver es lo que nosotros o en economía se denomina el mercado, ¿verdad? Ahora, la idea fundamental que subyace debajo de todo esto es la teoría del valor, ¿verdad? La teoría del valor que permite el intercambio entre los consumidores y quienes ofrecen los bienes. Y eso es lo que permitió a la economía legitimarse, lo que permitió a la economía ser aceptada, lo que permitió al mercado tener aceptación, tener reconocimiento, decir sí, es el mercado el mecanismo o el dispositivo social que tenemos para asignar, para regular, para organizar el conjunto de necesidades, ¿verdad? Que tienen las personas y el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen para satisfacer esas necesidades. Ok, para analizar las distintas formas o la evolución, ¿verdad? De esta forma de organización, ¿verdad? Que llamamos mercado, el conjunto de enfoques teóricos que surgieron para analizar la forma en que este mercado asigna de manera eficiente la manera en que satisfacemos a través de la producción de ciertos bienes las necesidades de ciertos consumidores, ¿verdad? Esa, esas teorías son más o menos estas que están aquí. Hay una serie de teorías clásicas. Vamos a ver las teorías neoclásicas
las teorías más contemporáneas y aquellas que están dadas desde los aportes del marxismo. Pero no nos adelantemos, solamente estoy diciendo que para explicar esa forma de organización de la actividad económica, ¿verdad? La producción, el consumo y su distribución, hay distintos enfoques teóricos, cada uno con sus particularidades y los vamos a ver, ¿ok? Pero es importante que ustedes puedan comprender primero en qué consiste y cómo funciona una economía de mercado antes de empezar a ver los enfoques teóricos, los distintos enfoques teóricos que dicen cómo se organiza y cómo se estudia esto que llamamos mercado, esto que llamamos economía de mercado. ¿Ok? Y finalmente, una definición de lo que es la economía de mercado. Una economía de mercado, dice Paul Krugman, es aquella en la que los individuos y las empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de la producción y el consumo, ¿verdad? Hay otra definición de Polanyi que dice que una economía de mercado autorregulada, como en la que vivimos, es un sistema económico controlado, regulado y dirigido solo por los precios del mercado. ¿Lo ven? Y por supuesto, en esta economía surge el supuesto de que los agentes económicos, empresas e individuos buscan, esto es importante, maximizar la utilidad o maximizar los beneficios. Y por eso la autorregulación, dice este autor, implica que toda la producción se destine a la venta en el mercado y que todos los ingresos deriven de tales ventas. Voy a tratar de explicarlo un poquito más despacio, ¿verdad? Para que quede claro. Pero primero, vayamos a ver qué había antes. Bien tomado esto, ¿verdad? ¿Qué pasaba antes en economía? Cuando no teníamos mercado o cuando no pensábamos que el mecanismo que regula la actividad económica es el mercado, sino pensábamos que el mecanismo que regula la actividad económica es otro. Aristóteles, en un libro que se llama La Ética de Nicómaco, dice que es la política la que regula no solamente la economía, sino otras áreas de la vida humana. ¿Ven? La forma en que se distribuye, se produce y se consume no estaba en función de las necesidades de la gente que está dispuesta a consumir y tampoco estaba en función de las posibilidades de la gente que estaba dispuesto a producir, sino estaba en función de quienes tomaban las decisiones políticas, ya sea el señor feudal o el emperador, ¿verdad? En manos de la política. Y la economía sujeta a la política. Las decisiones económicas sujetas no a decisiones individuales, sino a decisiones de una persona. ¿Lo ven? Así era el mecanismo de organización. Pero veamos un ejemplo de esto que les digo de cómo el mercado opera. Recuerden que en la primera sesión les había hablado, le pregunté a una persona sobre el desayuno que había tomado. Bueno, volvamos al ejemplo del desayuno. Uno puede escoger lo que desayuna. Puede escoger un desayuno con algo dulce, algo salado, huevos, pan, ¿verdad? Un desayuno más americano, digamos, llamémoslo así. O puede escoger un desayuno más saludable, ¿verdad? Frutas, café, algún cereal. O
puedo escoger un desayuno más típico, ¿verdad? O puedo escoger, como lo prefería María Castillo, un cereal. ¿De qué depende? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿De qué depende la selección del desayuno que querramos? Algunos dicen que en un principio lo que determina, ¿verdad? Lo que determina la demanda, el consumo, es el precio. Y posteriormente otros dijeron, bueno, no solo el precio, también están los gustos y las preferencias de la persona, ¿verdad? Pero en principio nos vamos a concentrar en el precio, porque ese fue el origen, ¿verdad? En principio, lo que nos permite decidirnos por este o por este o por este tipo de desayuno o por un desayuno como el que prefiere María Castillo, tiene que ver con el precio y con mi capacidad de poder pagar el precio. Puede ser que este desayuno cueste 5.000 colones y yo no esté dispuesto a pagar esos 5.000 colones. Puede ser que este desayuno cueste 1.500 y yo no esté dispuesto a pagar 1.500 por un desayuno. Pero puede ser que haya un conjunto de personas que sí están dispuestas a comprar este desayuno y otro conjunto de personas que están dispuestas a comprar, a pagar 1.500 por ese desayuno. Yo estoy dispuesto a pagar por un desayuno que me podría costar 1.000 colones, digamos. Que este desayuno solo el cereal con la leche me costará 1.000 colones, ¿verdad? Escojo ese desayuno. Ahora, una vez que hemos hecho la elección individual, ven, quiero desayunar ese desayuno. Pensemos en el conjunto de decisiones que toma la gente, ¿verdad? En el desayuno. Cada persona que ustedes ven ahí representada en esa caricatura podrían estar, de acuerdo con sus posibilidades, escogiendo el desayuno que además de tener, de que les guste, puedan pagar. A mí, por ejemplo, me gustaría, me gusta mucho ese tipo de desayuno, pero solo puedo pagar el cereal, ¿verdad? Entonces, a veces el precio es determinante. Entonces, pensemos en el conjunto de gentes que están buscando un desayuno de este tipo, o del tipo A, o del tipo B, o del tipo C, o del tipo D. Todas las personas están buscando ese desayuno, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la teoría. Hay un conjunto de personas que están dispuestas a consumir, que están dispuestas a comprar para el desayuno alguna combinación de estas, ¿no? Y nos dice la teoría, piense además en el conjunto de decisiones individuales que están dispuestas, ¿verdad? El conjunto de personas que están dispuestas a ofrecer, ¿verdad? Que están dispuestas a ofrecer alguno, algún tipo de este desayuno, ¿verdad? Algunos en un restaurante, otros en una soda, otros en un supermercado, ¿verdad? ¿De qué forma hago yo, ¿verdad? Consumidor, ¿verdad? ¿De qué forma hago yo, consumidor o consumidora, para obtener un desayuno como el que quiero, ¿verdad? Sabiendo que no puedo ni producir el cereal ni procesarlo. Tampoco puedo tener vacas para ordeñar la leche y luego procesarla. Ni puedo tampoco, ¿verdad?
producir la caña y luego procesarla y sacar el azúcar para consumir, si consumo el cereal con azúcar, el azúcar, ¿verdad? Para el cereal, ¿verdad? Sabiendo eso, ¿verdad? Es imposible que todas esas personas puedan hacer todo el tiempo lo mismo, producir el arroz, producir los frijoles, producir las gallinas para los huevos, procesarlos, todo. Sería imposible, ¿verdad? Sería imposible. Piensen ustedes entonces en el conjunto de personas que están tomando decisiones para producir los bienes que necesitan aquellas personas que quieren desayunar, que quieren cenar, que necesitan vestimenta, que necesitan calzado, que necesitan servicios de salud, que necesitan servicios de corte de pelo, ¿verdad? Y así una serie de necesidades que nosotros los seres humanos tenemos, ¿verdad? Entonces, no solamente nos dice la teoría económica, piense en el conjunto de decisiones que la gente está tomando para satisfacer sus distintas necesidades, sino además piense en el conjunto de decisiones que se están tomando en la sociedad para poder ofrecer un bien o un servicio que satisfaga esas necesidades que está teniendo la gente. Eso es lo primero que nos dice la teoría. Eso es fundamental, ¿verdad? Y después nos dice, piensen, ¿verdad? En cómo funciona eso de que es un mercado autorregulado, ¿verdad? Se regula a partir de las personas que ofrecen los bienes que satisfacen la necesidad de los consumidores, ¿verdad? Piensen en eso, cómo se regula. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿verdad? Pensemos en la gente que, sigamos pensando en la gente que desayuna cereal, ¿verdad? Familias grandes, núcleos familiares pequeños, gente adulta, gente joven, gente eh, menor. Y piensen ustedes también en las personas que desayunan individualmente. Piensen, ¿verdad? Y ahora piensen también en lo siguiente. Eso es lo que llamamos demanda, ¿verdad? El conjunto de personas que están demandando desayunar cereal todos los días. Eso es lo que llamamos demanda, ¿sí? Y hay dos reglas básicas para el consumo. La regla dice, la gente va a consumir, ¿verdad? La gente toma decisiones. Pongamos aquí sea el precio más alto y aquí el precio más bajo. Aquí la cantidad más baja y aquí la cantidad de bienes, digamos de cereal, más alta. Entonces, el mercado nos dice, si el precio del cereal es alto, habrá bajo consumo. Entonces, si tengo un precio de cereal muy alto, ¿lo ven? La cantidad que yo voy a demandar es poca. Pero me dice, si el precio es bajo, la cantidad de cereal, ¿ven? Si el precio es bajo, aquí el precio es alto, aquí el precio es bajo, aquí la cantidad es alta y la cantidad aquí es baja y aquí la cantidad es alta. La ley de la demanda, ¿verdad? Por eso es autorregulado y por eso es una ciencia, porque generó esta ley. La ley de la demanda dice, las personas que quieren desayunar cereal van a consumir poco cereal si encuentran que el precio al que quieren, al que pueden pagar por ese cereal es alto. Si el precio es alto, el consumo es bajo. Si el precio es bajo,
el consumo tiende a ser mayor, ¿verdad? Primera ley de la demanda. Ahora pensemos en la gente que está produciendo el cereal, la oferta. Y entonces aquí nos dicen la ley de la oferta, ¿verdad? Si el precio de producir un producto es alto, ¿verdad? Es alto, ¿no ven? Digamos, precio alto, cantidad producida. La cantidad de cereal que quiere vender esta persona tenderá a ser mayor. Pero dice, si el precio es bajo, ven la cantidad de mayor. Pero si el precio es bajo, ¿verdad? Precio bajo por producir ese servicio o por producir ese bien, por producir ese cereal, el vendedor tendrá pocos incentivos para vender, venderá menos. ¿Por qué ocurre esto? Por la racionalidad. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos, ¿verdad? Polanyi nos dijo que tanto vendedores como compradores quieren maximizar sus beneficios. Bueno, ¿verdad? Yo, para maximizar mis beneficios, voy a encontrar un cereal que tenga un precio bajo y que satisfaga mi demanda, ¿no ven? Pero si encuentro un cereal con un precio muy alto y no logra satisfacer la cantidad de cereal que yo requiero, pues no lo voy a comprar. Yo voy a comprar el cereal que además me haga ahorrar, ¿verdad? Que además, bueno, pongamos colores, que además me haga ahorrar y que satisfaga mi necesidad. Ahí estoy maximizando, ¿no ven? Estoy aprovechando, maximizar, perdón. Estoy aprovechando. Lo mismo es la racionalidad del que quiere vender. El que quiere vender dice, bueno, yo quiero vender a precio alto cierta cantidad, ¿verdad? De cereal que me rinda económicamente. No estoy dispuesto a vender, ¿verdad? La misma cantidad si el precio es bajo. Entonces yo quiero maximizar mi ganancia, la ganancia. Y como pueden ver, los consumidores o las consumidoras quieren maximizar al precio más bajo y los compradores quieren maximizar al precio más alto. Ahí es donde viene el proceso de autorregulación. Volvamos, demanda, oferta. Si un consumidor quiere maximizar al precio más bajo su consumo, ¿lo ven? Y un eh, vendedor siente que el precio más bajo, ¿verdad? El precio más bajo no es eh, el que donde él puede maximizar, ¿lo ven? Entonces aquí es donde va a haber escasez, porque las personas a un bajo precio están esperando determinada cantidad de cereal, pero los vendedores solo van a ofrecer cierta cantidad de cereal. Esta cantidad de cereal ofertada es lo que existe. Y esto que la gente está esperando
es la escasez. Ahora al revés, ¿verdad? Puede ser que a cierta cantidad de precio, ¿verdad? Lo ven aquí, el productor desee vender la cantidad de cereal que maximiza sus beneficios, pero los compradores no se sienten, ¿verdad?, que están ganando con ese precio. Ese precio no logra satisfacer la cantidad con ese precio, los consumidores no logran satisfacer la cantidad de cereal que desean consumir. Y entonces, esta brecha, ¿la ven aquí? Es cuando hay un exceso de oferta. Y entonces, entre las expectativas de ganancia, ¿verdad? Esta brecha entre las expectativas de ganancia de los que producen y las expectativas de ganancia de los compradores, ¿verdad? Empieza el mecanismo de autorregulación. Los vendedores irán bajando el precio y en la medida que los vendedores van bajando el precio, los consumidores van adquiriendo mayor cantidad hasta que en determinado momento el mercado encuentra su punto de equilibrio. No hay una mano, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la famosa mano invisible? La famosa mano invisible del mercado significa que entre las altas expectativas de ganancia que tienen los productores que quieren ofrecer el cereal a un alto precio y las altas expectativas de ganancia que quieren los consumidores al comprar cantidades que satisfagan sus deseos de cereal a un bajo precio, ¿no ven? Aquí es bajo, aquí es alto, ¿verdad? La mano invisible del mercado va haciendo que los productores vayan reduciendo sus precios y los consumidores vayan aumentando su consumo hasta que las curvas se encuentren y equilibren los precios. ¿Ven? Precio alto, precio bajo, cantidad consumida. Eso así dice la teoría que funciona el mercado. Y por supuesto, ¿verdad? Aquí está. Hagamos una reflexión final. Si los productores, pongamos aquí, y consumidores, la oferta, la demanda. Si las expectativas de maximizar los beneficios del productor solo se hacen a un precio muy alto y las expectativas de los consumidores para maximizar sus beneficios solo se hacen a un precio, solo se realizan a partir de un precio bajo, aquí hay una tensión. Y aquí es donde entra la mano invisible del mercado, como lo vimos. Automáticamente los vendedores irán regulando sus precios y los consumidores, en la medida que vayan viendo que el precio va satisfaciendo sus necesidades, irán consumiendo más y estarán dispuestos a pagar un precio hasta que se equilibre el mercado, hasta que se equilibren las fuerzas, hasta que se encuentren, ¿verdad? Y por supuesto, esa es la forma en que la economía de mercado opera. Espero que esta pequeña
introducción haya servido, porque a partir de esta conversación, a partir de esto es que vamos a empezar a ver cómo se produce un bien que se vende afuera y cómo se demanda un bien que se traiga afuera a partir del precio. Inicialmente, Adam Smith, luego David Ricardo, luego Stuart Mill, John Stuart Mill, que incorporó al tema del precio los gustos y las preferencias de las personas, los gustos y preferencias de la demanda. Luego, como lo pudieron ver en las lecturas o en otras lecturas, también está en la oferta. No solamente es el precio de producir un bien, cuál es el valor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La teoría del valor. En un principio estaba por el precio y se fueron añadiendo otros elementos que iremos viendo conforme avancemos en las teorías. Espero que esta introducción pueda servir de base para comprender las teorías sobre el comercio internacional y los intercambios de bienes y servicios entre los países. Si tienen alguna duda o alguna consulta, me pueden escribir al correo y con muchísimo gusto eh, les evacuaré o me pueden escribir las dudas eh, al correo y en las próximas sesiones estaré evacuando todas las consultas, dudas que tengan sobre la clase. Espero que tengan una buena semana.